no necesariamente es una reforma apocalíptica como algunos la han considerado, ¿no? Y durante todo el proceso incluso hubo por ahí acusaciones de que los órganos constitucionalmente autónomos como la CRE, como la CNH, habían sido cooptadas por ciertos intereses de carácter privado que podía llegar a generar toda una serie de conflictos respecto de otras entidades paraestatales, como podían ser, por ejemplo, las empresas productivas del Estado. Bien, voy a permitirme entonces presentar al maestro Raúl Pérez Johnston. Él es socio del despacho Pérez Johnston Abogados. Tiene experiencia en litigio constitucional, administrativo y de derechos humanos. Raúl tiene, dentro de su vasta experiencia académica, también se ha dado la oportunidad de tener y de participar en temas académicos. Él es catedrático titular de las cátedras de Derechos Humanos en la licenciatura y Derecho de la Unión Europea en la maestría, en la Escuela Libre de Derecho, de Teoría del Estado, Derecho Constitucional, Garantías Individuales, Amparo y Derecho Procesal Constitucional en la Universidad Anáhuac, México Norte. Adicionalmente, Raúl es investigador honorario de la Escuela Libre de Derecho y del entonces Instituto de Estudios Jurisprudenciales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Raúl ha recibido distintos reconocimientos, entre ellos uno emitido por la Presidencia de la República, un reconocimiento por la participación en los diálogos por la justicia cotidiana. Sin más, quiero darle el uso de la palabra a mi querido Raúl Pérez Johnston, no sin antes agradecerle la bondad de de compartir este gran tema con nosotros. Muchísimas gracias, Raúl. Bienvenido a tu colegio. Tienes el micrófono. Muchas Adelante. gracias, Cristina. Este, Muy buenas tardes a todos ustedes. Eh, bueno, eh, vengo a platicar con ustedes sobre este decreto por el que se reforman, adicionan y derogan distintas disposiciones constitucionales en materia de simplificación orgánica o simplificación administrativa, como también se le ha llamado. Eh, Como ustedes estarán todos al tanto, esta es una reforma que ha generado mucha polémica porque transforma o elimina algunos organismos constitucionales autónomos. Y lo primero que tendríamos que entender es cuál es la relevancia de esto, cuál es el impacto de esta reforma antes de empezar a ver a qué se refiere. Y pensaría yo, en primer lugar, que deberíamos de reflexionar un poquito sobre estos mismos organismos constitucionales autónomos y por qué se dieron. Eh, Me parece que una de las primeras reflexiones que eh, podríamos tener sobre estos organismos constitucionales autónomos sin generar una gran discusión teórica sobre el origen o naturaleza de los mismos, eh, se deriva, creo yo, de uno, eh, tal vez incompatibilidad de funciones y posibles conflictos de interés que puede llegar a existir entre la realización de ciertas funciones de carácter administrativo y ciertas funciones de carácter regulatorio o incluso de control. Eh, y de ahí, pues ha venido surgiendo con el tiempo, pues la necesidad de tener reguladores autónomos en algunas materias. Pero el tener reguladores autónomos, eso no quiere decir que forzosamente tengan que ser constitucionalmente autónomos. Y me parece que a partir de los años 90, ¿no? En concreto, eh, a, fi- eh, a finales de, bueno, por ahí por el año de 90
93, 94, o sea, las primeras reformas a organismos constitucionalmente autónomos, como podría ser la del Banco de México, eh, empieza a generarse esta discusión sobre hasta dónde tener entes reguladores autónomos que aún así dependan para su organización, funcionamiento y definición de funciones del poder legislativo y en cierta medida también del poder ejecutivo que pudiera llegar a dictar disposiciones para la exacta observancia de esas funciones en la esfera administrativa, era suficiente, ¿no? Y creo que partimos hasta cierto punto también de una, este, pues, un cierto grado de desconfianza hacia los esquemas tradicionales respecto a la regulación eh, administrativa. Quiero mencionar que México es de los primeros países que se aventura a un modelo de organismos constitucionales autónomos. En Norteamérica, en Europa, esto es algo que pues realmente no se da, ¿no? Los entes reguladores con autonomía, principalmente en áreas que pueden tener impacto en regulaciones del mercado, eh, tanto en la parte financiera como en la parte de competencia y de la regulación de ciertos sectores muy técnicos en donde podría también involucrarse no solamente aspectos competenciales, sino también aspectos en donde haya una coparticipación tanto del sector privado como del sector público, ¿no? Pues la verdad es que pues se han creado sin necesidad de reformas a la Constitución, ¿no? Y nosotros antes de ir constitucionalizando estos organismos con autonomía, pues la verdad es que pues contábamos con una administración pública federal que contaba con ciertos órganos u organismos que pudieran llegar a considerarse más o menos autónomos o más o menos dependientes de la propia administración pública federal, ¿no? Con independencia de su sectorización, ¿no? Teníamos, o bueno, tenemos todavía la posibilidad de contar con organismos públicos descentralizados, que son los que tienen mayor grado de autonomía, y con los órganos desconcentrados de las dependencias de la Administración Pública Federal, ¿no? Eh, y la verdad es que me parece que a pesar de una larga historia y muchas veces hasta contenciosa entre las dependencias gubernamentales, los gobiernos y estos entes reguladores. Me refiero, por ejemplo, a las autoridades reguladoras en Estados Unidos, en el Reino Unido, en Francia, en Alemania. Pues la verdad es que un esquema dentro de autonomía dentro de la Administración Pública Federal, o bueno, o dependiendo del tipo de régimen de gobierno que se tenga, se había considerado suficiente por parte de los tribunales, ¿no? Entonces, el hecho, por ejemplo, de que la FCC o que la este, Comisión Antitrust de los Estados Unidos eh, no esté constitucionalmente garantizado en cuanto a su autonomía, pues no ha generado un problema mayor, ¿no? Y los tribunales han podido intervenir para pues, mantener esa autonomía, ¿no? De lo que se ha denominado comúnmente como el Estado regulador, ¿no? Entonces, yo insistiría en que, bueno, nosotros seguimos un modelo un poquito más formal, más rígido, en querer constitucionalizar esa autonomía y de esa tendencia, pues han surgido un número muy importante de órganos constitucionalmente autónomos, ¿no? Obviamente el primero de ellos fue el Banco de México, ¿no? El Instituto Nacional Electoral, que sería
el, el siguiente, creo yo, en la lista, ¿no? Eh, y luego pues empezaron a surgir otros cuando, por ejemplo, se constitucionalizó la Comisión Nacional de Derechos Humanos, tuvimos también, por ejemplo, el otorgamiento de autonomía al Instituto Nacional de Estadística, este, Geografía e Informática, ¿no? Antes no era de informática, eso fue motivo de una reforma posterior, pero el famoso INEGI. Posteriormente, la Fiscalía General de la República, ¿no? Y aunado a estos, bueno, tenemos también una serie de otros, ¿cómo se llama? Órganos constitucionalmente autónomos, eh, algunos que se crearon y fueron transformados ya en el pasado, ¿no? Como fue el caso del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación en México, que fue sustituido posteriormente por la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación, en la reforma que hubo al artículo tercero constitucional. eh, la Comisión Federal de Competencia Económica, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, el Instituto Nacional de Acceso a la Información, ¿no? Bueno, transparencia, acceso a la información y protección de datos personales, así como también el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social y algunos otros que luego no están considerados como de naturaleza tan administrativa en cuanto a su autonomía, pero que entran, creo yo, dentro de la discusión, como puede ser, por ejemplo, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, ¿no? Que es un tribunal dotado de autonomía constitucional sui generis en ese sentido. Y también, obviamente, podríamos llegar a discutir, aunque yo creo que la mayoría coincidimos en que no es realmente un órgano constitucionalmente autónomo, pero que goza de autonomía reconocida en la Constitución, como es la Universidad Nacional Autónoma de México, ¿no? Y obviamente las correspondientes en los estados, conforme a sus regímenes constitucionales. Eh, Ahora, el tener a estos órganos constitucionalmente autónomos eh, dotados de autonomía constitucional ha garantizado su autonomía? Bueno, esa es una pregunta que creo que también nos tenemos que hacer, ¿no? Creo que ha habido muchos cuestionamientos. En parte, el motivo de la reforma ha sido decir, bueno, pues desde el punto de vista de autonomía, tal vez no ha habido una diferencia sustancial y tenemos el riesgo de duplicar funciones y de estar generando un impacto presupuestal mayor al presupuesto de egresos de la federación, ¿no? Decir también que en este sentido, eh, antes de la constitucionalización de la autonomía de todos estos órganos, ya había habido pasos importantes, incluso con resoluciones de la Suprema Corte, en la cual se había establecido que no obstante la existencia de una sectorización o de una, este, ¿cómo se llama? De alguna relación orgánica entre organismos públicos descentralizados encargados de funciones regulatorias y las dependencias del Poder Ejecutivo Federal. Esto no restaba autonomía a la función regulatoria, ¿no? Acuérdense, en el 2011 la Suprema Corte resolvió el asunto famoso de la doble ventanilla con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la Comisión Federal de Telecomunicaciones, que era un organismo público descentralizado, sectorizado a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y, y el tema de la doble ventanilla implicaba también, por ejemplo, si las concesiones otorgadas por la COFETEL podían ser revisables vía
el recurso de revisión en sede administrativa ante su superior jerárquico, en este caso, ante el secretario de Comunicaciones y Transportes, ¿no? Y la Corte terminó diciendo, no, no es supeditación jerárquica, es un aunque esté sectorizado, aunque pudiera incluso, perdón, la cafetería era un desconcentrado, creo que me estoy equivocando aquí, le estoy dando información, ¿cómo se llama? Erróneo, era un desconcentrado. Entonces dice, oye, aunque sea parte formalmente de la Secretaría como órgano desconcentrado, y al no tener personalidad jurídica propia, eso no lo convierte en un ente supeditado jerárquicamente a la estructura de la dependencia, porque ejerce una función regulatoria que tiene que gozar de autonomía para que pueda operar de manera eficiente, ¿no? Y este fue un asunto que, pues obviamente se resolvió en el año 2011, 2012, no recuerdo con exactitud, pero tenemos ya ese antecedente en el cual ya existía una tendencia con un esquema que no tenía órganos constitucionalmente autónomos en el que se reconocía la, ¿cómo se llama? La autonomía regulatoria de ciertos entes dentro del esquema de la Administración Pública Federal, ¿no? Eh, Hemos tenido tradicionalmente una serie importante de eh, órganos desconcentrados y organismos descentralizados que generan funciones regulatorias que no han sido, este, ¿cómo se llama?, dados de autonomía constitucional. Digo, por poner un par de ejemplos muy rápidos, digo, tomemos en cuenta, por ejemplo, este, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas. Tenemos también, por ejemplo, el INDAUTOR, que incluso es desconcentrado y pertenece a la Secretaría de Educación Pública. Pensemos, por ejemplo, también en algunas otras funciones eh, que se ejercen con un cierto grado de autonomía de gestión, como puede ser el Instituto Nacional de Antropología e Historia, ¿no? Fíjense, el Instituto Nacional de Bellas Artes, que también está, ¿cómo se llama? Adscrito en este esquema, ¿no? Dentro de la Secretaría de Educación Pública. Y, y bueno, generalmente no había habido tanto problema con estas funciones, pero bueno, hay algunas que son especialmente eh, delicadas, ¿no? Me voy a referir principalmente a la Autoridad de Competencia Económica, que antes era un descentralizado y después se volvió constitucionalmente autónomo, y donde tenemos algunas obligaciones desde el punto de vista de tratados internacionales para garantizar la autonomía del ejercicio de dicha función, pero ninguno de los tratados internacionales, cuando solicita que México se comprometa a tener un organismo o un órgano regulador autónomo, lo obliga a que esta autonomía tenga que estar garantizada en la Constitución, ¿verdad? Sino que pues, simplemente con que pueda haber una garantía administrativa, ¿no? De dicha autonomía, me parecería que sería suficiente, ¿no? Con lo cual, pues obviamente tendríamos que ver en su momento el tema de cómo se vayan a emitir las leyes secundarias que surjan con motivo de esta reforma. Mencionar en este sentido, bueno, que la reforma en cuestión eh, elimina, transforma nada más un número determinado de estos órganos constitucionalmente autónomos, ¿no? En concreto, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información, Protección de Datos Personales,
el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social y la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación. Eh, pero, por ejemplo, siguen coexistiendo en la propia Constitución como órganos constitucionalmente autónomos el Banco de México, el Instituto Nacional Electoral, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el INEGI, la Fiscalía, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, ¿no? Eh, Caso aparte, y quería yo dejarlos un poquito al margen para hacer una reflexión diferenciada, el caso de la Comisión Nacional de Hidrocarburos y de la Comisión Reguladora de Energía. Mencionar que estos no son órganos constitucionalmente autónomos, pero son órganos que, a pesar de pertenecer a la Administración Pública Federal, tenían un cierto grado de autonomía reconocida desde la Constitución en lo que se ha denominado esta subcategoría, podríamos llamarlo, de órganos constitucionalmente autónomos, de órganos reguladores coordinados, ¿no? En donde pues incluso ahí la propia Suprema Corte ya había establecido algunas diferenciaciones entre los órganos constitucionalmente autónomos y estos órganos reguladores coordinados, en este caso en materia energética, ¿no? En donde se permitía de alguna manera una autonomía, pero híbrida con ciertos matices de colaboración con la Secretaría. Por ejemplo, uno de los temas en donde eh, valdría la pena mencionar una diferenciación, por ejemplo, fue en relación con el tema de tarifas, ¿no? En el tema de tarifas, por ejemplo, en tratándose del Instituto Federal de Telecomunicaciones, la Suprema Corte dijo, oye, pues es constitucionalmente autónomo, el transitorio de la reforma dice que el IFT será quien fije las tarifas y por lo mismo el Poder Legislativo no puede establecer ninguna disposición relativa a la regulación de las tarifas en materia de telecomunicaciones porque estaría invadiendo la esfera de autonomía reconocida en la Constitución al IFT, ¿no? Que fue, por ejemplo, el caso de tarifa cero en llamadas de largas distancias, ¿no? Pero, por ejemplo, con relación a la Comisión Reguladora de Energía, cuando se establece en la reforma de 2018 a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que para fijar las tarifas en relación con temas energéticos, la Comisión Reguladora de Energía tendría que coordinarse con la Secretaría de Energía. La Corte resuelve y dice, oye, pues por la misma naturaleza de este órgano que no es constitucionalmente autónomo, sino que es regulador, coordinado con autonomía, puede haber una mayor colaboración, ¿no? Entre el gobierno o la administración pública federal y el regulador en materia energética y por lo mismo no es inconstitucional que pueda establecerse en la ley esta coordinación, ¿no? Y entonces poner a estos órganos reguladores coordinados en un nivel de autonomía un poquito menor que el que tenían, por ejemplo, los órganos constitucionalmente autónomos, ¿no? Y esto creo que es una reflexión que tenemos que tomar en cuenta también, en función de todo lo que se ha venido diciendo con respecto a esta reforma, ¿no? Que es una reforma que, si me pudiera adelantando un poquito a las conclusiones o a las reflexiones en torno a la misma, me parece que no necesariamente es una reforma apocalíptica como algunos la han considerado, ¿no? O sea, no, no veo una desaparición de las funciones, sí una reasignación y vamos a tener que ver en las leyes orgánicas o en las leyes
secundarias que se emitan, cómo se va a dar esa regulación antes de expresar preocupación. Digo, obviamente hay ciertos temas que son álgidos, ¿no? Y que incluso generaron discusión y algunas modificaciones con relación al proyecto original que había planteado el presidente López Obrador en febrero del año pasado, ¿no? Eh, Me refiero en primer lugar al tema de la Autoridad de Competencia Económica, ¿no? Pues simplemente pasar la función de competencia económica y de regulación de la competencia en los mercados a la Secretaría de Economía hubiera sido muy complicado, ¿no? Este, eh, Mezclar política pública con funciones de investigación, con funciones de resolución y sanción para mantener el equilibrio en los mercados me parecía que no era apropiado, además de que podía llegar a generar toda una serie de conflictos respecto de otras entidades paraestatales, como podían ser, por ejemplo, las empresas productivas del Estado o algunas empresas de participación estatal mayoritaria que pudieran estar en el mercado actuando con los particulares. Eh, y bueno, y teníamos también obligaciones en tratados internacionales, principalmente en el tratado México, Estados Unidos y Canadá, ¿no? En el TEMEC, eh, respecto de la autonomía que se tiene que garantizar en materia de competencia económica, ¿no? Eh, pero por el otro lado, también, por ejemplo, se ha generado mucha preocupación con respecto a lo que es el tema de transparencia y acceso a la información, ¿no? En donde el haber empujado hacia una autonomía que llegó incluso a convertirse en autonomía constitucional, pues fue parte de una trayectoria de muchos años de opacidad y de resistencia de parte de las dependencias de la Administración Pública Federal a garantizar la entrega de información en posesión del gobierno, ya sea de información propia o de información de particulares, ¿no? Y pues el desaparecer el INAI e integrarlo a los órganos internos de control eh, y bajo control de la Secretaría de la Función Pública, pues pareciera de entrada generar dudas sobre hasta dónde se va a contar con un mismo nivel de garantía de acceso a la información pública gubernamental que el que se tenía anteriormente, ¿no? Este, con un gobierno, el anterior, en el que el acceso a la información ha sido muy debatido, ¿no? Cuestionado por ciertos sectores, sobre todo con respecto a la clasificación de cierto tipo de información como información de seguridad nacional, ¿no? Y esto ha generado mucha polémica, no voy a entrar a la misma, no voy a juzgar de un lado o de otro, nada más todos sabemos que ahí existió esa polémica los últimos 6 años y bueno, pues desaparecer al INAI de repente genera dudas de qué es lo que va a pasar, ¿no? Eh, pero, y bueno, y esto porque básicamente la transparencia y el acceso a la información pública gubernamental, pues se considera que es una garantía misma de la democracia, ¿no? Y de poder generar un debate deliberativo, libre, robusto, desinhibido sobre temas de interés para la sociedad, ¿no? Y por lo mismo, pues esa información tiene que garantizarse que esté disponible y que pueda fluir y circular, ¿no? Eh, dicho esto, la verdad es que eh, a pesar de la polémica, bueno, tenemos que ver
cómo se van a distribuir esas funciones o cómo se van a repartir esas funciones, ¿no? El decreto de reforma no establece a dónde se van a reasignar esas funciones, pero la iniciativa del presidente sí nos da luz sobre ello, ¿no? De alguna manera, la Comisión Federal de Competencia se pretendía que se integrara a la Secretaría de Economía, eso se modificó, parece ser que va a ser un organismo público descentralizado. Eh, la Comisión Federal, el Instituto Federal de Telecomunicaciones pasaría a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social se integraría, fíjense lo que son las cosas, a un organismo constitucionalmente autónomo como es el INEGI, ¿no? Eh, el INAI se separaría y se integrarían esas funciones a los órganos internos de control, ¿no? Que dependen de la Secretaría de la Función Pública, así como al órgano de control del Poder Judicial, a los órganos de control de los organismos constitucionalmente autónomos y a las Contralorías del Congreso de la Unión en el ámbito de sus competencias, ¿no? Eh, una parte también al Instituto Nacional de Elecciones, al Centro de Conciliación y Registro Laboral y al Tribunal de Conciliación y Arbitraje, así como al Tribunal Federal de Justicia Administrativa, eh, y bueno, y correspondería de alguna manera a cada uno de estos órganos a través de la ley garantizar y tutelar la protección de los datos personales en posesión de particulares, como el acceso a la información, ¿no? La Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Comisión Reguladora de Energía pasarían al esquema de la Secretaría de Energía. Vamos a ver cómo se integran, ¿no? Se ha rumorado de todo, ¿no? Desde que podrían pertenecer a alguna unidad administrativa de la propia secretaría, ¿no? No sé si a nivel dirección general, jefatura de departamento, dirección de área o cómo los vayan a querer poner va a depender también de lo que se determine en la reforma a la ley secundaria. eh, También porque tendríamos que ir considerando también otros órganos que tal vez no eran reguladores ni tenían tal nivel de autonomía como la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Comisión Reguladora de Energía, como puede ser el caso, por ejemplo, de Senagas, o de Cenace, ¿no? Del Centro Nacional de Control Energético, que pareciera ser que quisieran reintegrarlo a la Comisión Federal de Electricidad, lo cual, pues digo, veríamos qué tanto haría sentido, ¿no? Porque pues, finalmente la Comisión Federal de Electricidad también es actor en el mercado y pues se convertiría en juez y parte y eso podría llegar a ser peligroso, ¿no? Y el Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación se reintegraría a la Secretaría de Educación Pública, ¿no? Eh, en principio, para hacer esto, se está dando un plazo de 90 días naturales a partir de mediados de diciembre, que se publicó la reforma en el Diario Oficial de la Federación, y pues entiendo que ya se está trabajando en los paquetes de legislación secundaria en el Congreso. Hay ciertas cosas interesantes que vale la pena mencionar de estos transitorios. En primer lugar, me parece que una de las cosas que tenemos que entender es que a pesar de que ya entró en vigor esta reforma constitucional, los organismos constitucionalmente autónomos y reguladores coordinados que se están extinguiendo por virtud de esta reforma no lo harán sino hasta que entre en vigor la legislación secundaria que emite el Congreso. O sea, hoy en día, a pesar de que ya entró en vigor de alguna manera la reforma en lo general, siguen existiendo el INAI, sigue existiendo la COFESE, sigue existiendo
el IFT, la CNH, la CRE, etcétera, ¿no? También se reconoce que una vez que estos se extingan, se reconoce la validez de todos los actos que hayan dictado estas autoridades, ¿no? Lo cual creo que también da seguridad jurídica, ¿no? Eh, y obviamente a partir ya de la creación o de la transferencia de esas funciones, pues los nuevos entes que les toque realizarlas serán los que emitan los actos a partir de esa fecha, ¿no? Los comisionados, o sea, los altos funcionarios de CRE, CNH, INAI, pues se van a su casa, pero los demás funcionarios, dice el transitorio, que tendrán que ser integrados a estas nuevas, eh, a las dependencias a las que se les adscriba, ¿no? Con lo cual parecería ser que va a haber un respeto a las plazas y a los derechos laborales de los funcionarios públicos que ahí laboraban, con lo cual, pues creo que también desde el punto de vista capital humano, se estaría garantizando de alguna manera que la experiencia y el conocimiento técnico de todos los funcionarios no se pierda, ¿no? Aunque probablemente pues va a haber renuncias y va a haber ¿cómo se llama? Cambios de personal, como generalmente sucede siempre que hay cambios, así sea de titulares, y ahora pues también de naturaleza orgánica, ¿no? Se busca con esto generar algún tipo de ahorro presupuestal. Estos ahorros presupuestales se irían, en principio dice la Constitución, que al fondo de pensiones del bienestar, ¿no? Y, y bueno, y fíjense, yo creo que de lo más interesante, eh, bueno, es la parte de libre, de competencia económica y de telecomunicaciones. Aquí el plazo se va a 180 días, eh, y se establece que la autoridad en materia de libre competencia y concurrencia tendrá personalidad jurídica y patrimonio propio y estará dotada de independencia técnica y operativa en sus decisiones, organización y funcionamiento, y se garantizará la separación entre la autoridad investigadora y la resolutora. Eh, no lo llama así, pero pues yo entendería que, aunque se sectorice la Comisión Federal de Competencia Económica a la Secretaría de Economía, pues si dice aquí que va a ser una autoridad con personalidad jurídica y patrimonio propio, dotada de independencia técnica y operativa en sus decisiones, organización y funcionamiento, pues va a tener que ser un organismo público descentralizado, ¿no? Aunque pueda sectorizarse a la Secretaría de Economía, ¿no? Eh, y luego, fíjense, dice después el artículo decimosegundo transitorio, que existirá, y esto no viene en el cuerpo de la Constitución, y entonces vamos a tener que ver cómo se va a establecer en la ley secundaria y cuáles van a ser sus facultades, ¿no? Porque, a ver, se extingue el Instituto Federal de Telecomunicaciones, las funciones de competencia económica en materia de mercado de telecomunicaciones se regresan a aquello en lo que se convierta la COFESE, ¿no? Pero después al final dice el decimosegundo transitorio que existirá un organismo promotor de inversiones en telecomunicaciones, ¿no? Que será una entidad paraestatal que quedará sectorizada con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Esto, con toda sinceridad, les digo, no me queda claro exactamente a qué se va a referir, ¿no? Pareciera ser, ¿no?, que las funciones de política pública y de promoción del sector en el ámbito de las telecomunicaciones sería lo que tendría que regular este, eh, ¿cómo se llama? Este órgano o organismo, pero la realidad es que
eh, no sabemos qué tanto más le vayan a meter en la panza de lo que tenía el IFT a este, ¿cómo se llama? Organismo promotor de inversiones, ¿no? Eh, Va a ser un organismo público descentralizado, pareciera ser de lo que menciona el artículo 12º transitorio, pero no sabemos tampoco si van a crear ahí algún híbrido, ¿no? Eh, al respecto, ni cómo va a estar el tema de las facultades que se le otorguen, ¿no? Mencionar en este sentido que bueno, pareciera ser de la reforma constitucional que no hay una pérdida de atribuciones, ¿no? Que todas las atribuciones preexistentes se van a reasignar, y que todos los actos que se hayan dictado por parte de estos organismos constitucionalmente autónomos y de los órganos reguladores coordinados van a reconocerse en cuanto a su validez y vigencia, ¿no? Entonces, pues en principio, a reserva de ver cómo se reasignan en la ley secundaria y cuál va a ser el funcionamiento, pues pareciera ser que no tendría que haber un impacto mayor, ¿no? Sobre todo si se va a trasladar a todo el personal hacia estas nuevas dependencias o entidades, según sea el caso, ¿no? Para que puedan seguir haciendo su trabajo, ¿no? Eh, Vamos a ver, vamos a esperar, ¿no? No me gusta verlo con un lente eh, predominantemente fatalista, ¿no? O prejuiciarme respecto de lo que vaya a suceder en la legislación secundaria, puesto que me parece que tenemos que ver cuál va a ser el debate que se va a dar, ¿no? Sí hay algunos focos, más que de preocupación, que hay que poner atención en la discusión que se vaya a dar, ¿no? Principalmente en los temas de transparencia y acceso a la información, creo que, y bueno, y resguardo y garantía de datos personales, ¿no? Pero bueno, fuera de eso, pues me parece que pareciera ser que es una reorganización administrativa más que un golpe para eliminar ciertas funciones que algunos pudieran llegar a considerar incómodas, ¿no? Hacia el gobierno. Vamos a tener que ver cómo en esta sectorización, incluso que se puede llegar a dar, van a coexistir estos entes reguladores con aquellos sectores en donde el Estado sea también actor, ¿no? En el mercado de prestación de servicios. Me refiero en el tema de hidrocarburos, me refiero en el tema energético, en el tema eléctrico principalmente, en el mismo tema de educación, ¿no? Eh, pero pues bueno, pues creo que le tenemos que dar ahorita un voto de confianza y ver qué al proceso y ver qué es lo que va a resultar de ello, ¿no? Así que bueno, yo dejaría esta plática este, introductoria y superficial sobre el tema hasta aquí, y encantado, cualquier duda, comentario que quieran que realicemos, podemos discutirlo y platicar con todo gusto. Muchísimas gracias, Raúl. Creo que ha sido una explicación muy clara y muy concreta respecto de un tema que tiene una cierta complejidad en temas no solamente de la implementación o de la reforma constitucional planteada, sino también en lo que será el tema de las leyes secundarias que se van a implementar. Yo quisiera, si me permiten, iniciar el tema de preguntas y respuestas con una reflexión o con una pregunta que te quiero plantear. Mira, fíjate, de lo que tú nos comentas, se extinguieron aproximadamente 7 órganos autónomos: el Mm. INAI, el Coneval, la COFESE, el IFETEL, eh, la, la CRE, la CNH y también la Mejoredu, que es la Ujú. institución que se encarga de la regulación en temas educativos.
correcto. Estos 7 órganos constitucionales autónomos tenían una serie de facultades ya muy específicas, establecidas. Una de ellas era la regulación, la reglamentación, la gestión de determinados servicios públicos de control o de defensa de derechos fundamentales. Mi, mi pregunta es, Raúl, porque creo que en general todos los que estamos en esta sesión es que tenemos esa duda respecto de qué tanto va a afectar la desaparición o extinción de estos organismos constitucionales autónomos y si apenas estamos bien y si se trata de un tema de política pública y de reorganización de funciones, eh, ¿cuál sería o bien tendremos que estar atentos de esta implementación para efecto de ver si tenemos un correcto funcionamiento de estas mismas atribuciones que les fueron conferidas a estos órganos constitucionales autónomos? Y además yo te quisiera platicar, por ejemplo, la experiencia en el tema de la CRE y de la CNH, es que realmente nunca fueron autónomos porque tenían una cierta, al estar sectorizados a la Secretaría de Energía, pues tenían una cierta incidencia de la propia Secretaría y en más yo diría para el tema de tarifas, tenían una incidencia también para de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. En general, creo que no podemos hablar de una autonomía absoluta, aunque su denominación, digamos, de estos órganos fueran órganos constitucionales autónomos. Creo que sí vale la pena echarle una revisión al tema en cuanto a si estamos apenas viendo la implementación de una política, cuál va a ser digamos, la secuencia que va a tener respecto de su implementación y si se van a cumplir estas funciones que fueron encomendadas a otras dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. Yo quisiera saber cuál es tu comentario al respecto, Raúl. Mira, yo creo que hay varias cosas que tenemos que ver. Obviamente, esta transferencia de funciones de estos órganos que se están extinguiendo a aquellos a donde se vayan a trasladar, genera, sí, obviamente, una preocupación que tiene que ver también con el cambio de régimen una vez que ya se haya dado esa extinción y ese movimiento, ¿no? De entrada dice, por ejemplo, la Constitución que será el Ejecutivo Federal el encargado de emitir la regulación y de proveer a la exacta aplicación en la esfera administrativa de todos los temas regulatorios. Esto no me queda muy claro qué quiere decir, ¿no? Van a ser las dependencias las que van a participar, van a ser las áreas encargadas, las que emitan acuerdos de carácter general. Va a ser el presidente de la República a través de su facultad reglamentaria el que va a poder empezar a emitir decretos regulatorios de ciertas funciones. No queda muy claro ahorita, ¿no? O sea, por eso tenemos que esperar a la regulación secundaria. Otra cosa, ¿cuánto se van a tardar en emitir esas disposiciones administrativas de carácter general para re-regular el mercado? Entonces vamos a tener durante un buen tiempo un régimen a caballo en donde vamos a tener nuevas disposiciones, pero vamos a estar todavía peleando que sigan aplicando las anteriores emitidas por la CRE, por la CNH, por la COFES, etcétera, porque pues no hay nuevas y entonces pues las anteriores hasta dónde siguen siendo vigentes en lo que no se opongan a la reforma y todo este tipo de situaciones que pueden llegar a generar un cierto nivel de inseguridad, ¿no? Eh, en cuanto al tema de la autonomía, que tanto estaba garantizada antes y que tanto va a quedar garantizada ahora, pues no lo sé. Yo creo que al final del camino es un tema de cultura, de legalidad también, ¿no? Es un tema que hemos platicado muchas veces, ¿no? Por ejemplo, aquí en México tenemos un Instituto Nacional Electoral, tenemos OPLES en los estados,
tenemos tribunal electoral, tenemos tribunales locales en materia electoral. En Finlandia creo que hay una comisión por ahí perdida que depende del Parlamento, que es el que revisa la elección y nunca ha habido ningún problema con la elección en Finlandia, ¿no? Y ustedes me van a decir, bueno, pues desde el punto de vista de diseño institucional, de ingeniería constitucional, de ingeniería administrativa, ¿no? Si lo podemos llamar así, bueno, pues a ver, el esquema institucional finlandés, pues parece muy pobre, ¿no? Para la realidad mexicana, ¿no? Pero pues supongo que nadie se cuestiona en Finlandia si robarse una elección es o no factible, ¿no? Este, y aquí, sin decir si alguien se ha robado o no una elección, no me voy a meter a eso, pero tenemos una tradición de desconfianza que pues ha ido generando la necesidad de ir creando todos estos mecanismos de garantía y todas estas instancias, ¿no? Autónomas para tratar de garantizar una decisión lo más imparcial, autónoma y objetiva posible, ¿no? Eh, ¿Qué va a pasar? No lo sé, vamos a tener que sacar la bola de cristal. Eh, Obviamente hay sectores que desde que se presentó la iniciativa, bueno, pues han estado pues prácticamente profetizando el fin de los días de México como Estado de Derecho y como Estado constitucional, ¿no? No creo que vayamos a llegar a un caso de esos, ¿no? Pero también lo que dices es cierto, o sea, de alguna manera siempre ha habido un cierto grado de intervención, ¿no? Eh, Realmente hemos tenido entes 100% autónomos del Poder Ejecutivo, el legislativo ha sido 100% autónomo, el judicial ha sido 100% autónomo, los organismos constitucionalmente autónomos han sido 100% autónomos del Ejecutivo, pues de repente, como se dice en el argot, ¿no? Cuando de repente te cae encima el águila, ¿no? Pues todo el mundo sale corriendo, ¿no? Y no hay quien se le ponga enfrente, ¿no? Entonces, cuando de repente, pues, hay un interés estatal predominante, ¿no? En la toma de una decisión, aunque sea de carácter técnico, de política pública, este, pues a veces es difícil, ¿no? Poder mantener esa autonomía. Y esto sucede no solamente en México, ¿eh? O sea, sucede en muchos países del mundo también, ¿no? Entonces, pues yo creo que vamos a tener que ver, ¿no? Cómo se va reacomodando el tema. Desde el punto de vista institucional y de diseño administrativo, me parece que regresamos a un esquema más o menos parecido al que tuvimos entre los años 90 y principios de los 2000, ¿no? Antes de que se fueran creando todos estos órganos constitucionalmente autónomos. Y pues, no sé, me parece que no funcionaba tan mal, ¿verdad? Pudimos tener un tratado de libre comercio, pudimos tener un montón de inversiones y negocios y hacer crecer el país. Posiblemente, yo sé que haría una comparación muy injusta por las circunstancias históricas, etcétera, pero si vemos los puntos de crecimiento en el PIB de esos años comparados con los de los años en donde han funcionado estos órganos constitucionalmente autónomos, pues no sé si la sobreregulación está generando también una traba a la entrada de inversiones y de crecimiento económico. No lo sé, eso es materia de otra discusión. Aviento ahí el dardo por si alguien luego después quiere tomar la discusión, ¿no? Pero por ejemplo, tendría yo muchos, ¿cómo se llama? Profesores, en Chicago que pues obviamente dirían que el exceso de regulación es malo para la regulación de los mercados, ¿no? Y bueno, pues vamos a ver, ¿no? Yo creo que tenemos que esperar. También vamos a tener que ver cómo va reaccionando la propia sociedad, ¿no? A través de los abogados, no solamente representando partes, los colegios, los tribunales, cómo se van a ir comportando, etcétera, ¿no? El caso del asunto de doble ventanilla, en el 2010-2011, en donde dicen, oye, el secretario de Comunicaciones y Transporte no es superior jerárquico
del pleno de la COFETEL, aunque sea un órgano desconcentrado porque es un regulador que tiene que tener autonomía, ¿no? Pues me parece un caso paradigmático, ¿no? De cómo eventualmente las aguas siempre encuentran su cauce y su camino, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo contigo, Raúl. Coincido en que eh, el ser esas calificaciones, digamos, extremistas de que se acabó el país, eso me parece que podemos llevar al extremo algún comentario o sobre la extinción de estos órganos constitucionales autónomos. A mí me parece que la regulación, a mí me parece, en primer punto, y quisiera tu opinión al respecto, me parece que todos los que estamos aquí estamos de acuerdo que queremos que le vaya bien a México, porque yéndole bien a México, le va bien a todo el país, a los abogados, por supuesto. El tema, entonces, a partir de eso, me parece que hay muchísimos factores que determinan la certidumbre, la inversión, el hambre de la inversión extranjera que llegue a México. Hay muchas otras aristas que juegan en toda esta ecuación. Eh, Habrá que ver, coincido que es muy importante, fueron muy importantes estos organismos constitucionales autónomos. Sin embargo, habrá que ver, entiendo que las funciones que tienen estos organismos no se extinguen, no desaparecen, sino simplemente se reacomodan o se reestructuran en otras dependencias o entidades. Entonces, creo que valdrá la pena ir dándole seguimiento a este tema y seguramente tendremos oportunidad de tener una charla posterior a la reforma secundaria y una tercera charla ya en cuanto se lleve a cabo la implementación de esta reforma para realmente tener un balance, el balance correcto de qué tanto jugó la extinción de los órganos constitucionales autónomas y cómo se ha ido llevando a cabo la aplicación o la implementación de las leyes secundarias y si esto ha impactado en temas de opacidad, de corrupción, de incertidumbre jurídica, de incertidumbre para los inversionistas. Creo que sí es un tema que apenas empieza, creo que es un tema que tenemos que seguirle la pista y no dejar de analizar cuáles son los impactos y los efectos que va teniendo esta reforma constitucional. Yo abro el micrófono a todos ustedes por si alguien más tuviera algún comentario, alguna pregunta. Presidenta, si me permite. Sí, por supuesto. ¿Qué tal? Primero agradecer y felicitar a Raúl, como siempre, brillante exposición. Y un poco mi comentario y pregunta van en el tema último que tocó Raúl, diciendo un poquito, esto es harina de otro costal. Pero a mí me parece que esta discusión que los abogados tendemos a ver como una discusión jurídica y nos centramos en los temas jurídicos, pues también va acompañada de una discusión enorme que se está teniendo y a nivel global sobre economía política. Raúl dijo algo muy interesante, dijo todo esto surgió, estos organismos surgieron básicamente en los 90s. Pero no solo fueron estos organismos los que surgieron en los 90s, fue a la par con una serie de cambios, por ejemplo, la lluvia de tratados de libre comercio y de BITS y de tratados bilaterales para la protección de la inversión, el auge del arbitraje de inversión, etcétera, etcétera. Todas estas medidas que eran realmente o que constituyeron la implementación de un nuevo modelo económico. Y la discusión que se está teniendo, creo, en economía política, es si digamos, ganar autonomía frente al gobierno no hizo que el Estado como conjunto perdiera capacidad regulatoria sobre las grandes empresas. Y me estoy refiriendo aquí no tanto a temas como acceso a información o al tema electoral, que creo que es otra discusión, pero, por ejemplo, en temas de sectores económicos, hablamos de telecomunicaciones, hablamos de petróleo, en donde son sectores que están
reinados o en donde participan empresas muy peculiares, las petroleras, los grandes conglomerados, empresas privadas sí, pero que tienen dimensiones, poderío económico, que les da un papel casi de actores en geopolítica. Y en el debate, ya no tanto jurídico, sino de política económica, lo que se está debatiendo es si estos cambios no son un ajuste, y aquí la pregunta es necesario o no, es la gran interrogante, entre el balance de fuerzas entre el Estado y las grandes transnacionales, entre el Estado y los grandes intereses corporativos. Y creo que lo estamos teniendo no solo en México, ¿no? En Europa, por ejemplo, el año creo que antepasado, pues hubo un gran éxodo de países de la Carta de Energía, por ejemplo, porque sentían que era un instrumento en donde el Estado estaba perdiendo capacidad regulatoria frente a poderes económicos casi del tamaño de algunos estados, ¿no? Las petroleras, etcétera, etcétera. Y entonces, yo creo que esa discusión de política económica o de economía política más que de política económica tiene que acompañar al análisis jurídico. Y mi pregunta, Raúl, es, ¿qué ve él de cierto en esta perspectiva de ver el problema? Es decir, estamos ante el reacomodo de balances entre los estados y las grandes empresas. Puede tratarse fenómeno de una situación de esta naturaleza, y si coincide con esta visión que yo estoy viendo de que no solo se está dando en México, sino probablemente en Europa, creo que lo veo muy claro, no sé si Raúl coincida, pero en otras partes del mundo, como una reacción a un modelo en donde la discusión en economía política, el economista Joseph Stiglitz, premio Nobel de Economía, ha escrito mucho al tema, avanza en la postura de que de repente las empresas ganaron demasiado poder frente a la capacidad regulatoria de los estados. Fíjate que, digo, eso es un punto muy importante el que estás tocando, y no por eso menos complejo, porque, a ver, sí, ciertamente, y durante todo el proceso incluso hubo por ahí acusaciones de que los órganos constitucionalmente autónomos como la CRE, como la CNH, habían sido cooptadas por ciertos intereses de carácter privado en detrimento de intereses de carácter público y incluso de carácter nacional, ¿no? Se ha hablado mucho de la soberanía energética, se ha hablado también mucho de hasta dónde el esquema de las reformas de 2013 y 2014 de alguna manera vaciaron eh, al Estado, ¿no? De todo aquello que podía llegar a ser productivo en esos sectores para seguir garantizando su función de servicio público, ¿no? Recordemos, por ejemplo, bueno, en materia energética, tanto en el tema de hidrocarburos como en el tema eléctrico y de gas natural, el mercado no está 100% abierto a los particulares. Nada más hay ciertas funciones que los particulares pueden hacer, pero que casualmente son las funciones que tal vez son las más redituables, ¿no? Y el Estado de alguna manera se queda con la responsabilidad de cargar con, con todo aquello que económicamente es menos rentable, ¿no? Entonces, ese puede ser también un tema de cómo encontrar un balance, ¿no? También, por el otro lado, me parece que los excesos son malos, ¿no? Querer forzar, por ejemplo, una participación mínima estatal en el mercado de generación de electricidad, pues genera sospechas, ¿no? Uno, en cuanto a la capacidad, y dos, en cuanto al tipo de generación, sobre todo si nos ponemos a ver cómo interactúa esto con otros derechos, como puede ser el tema del derecho al medio ambiente y los compromisos que México ha asumido en materia ambiental, ¿no? Y también, pues, de la garantía de compromisos internacionales al respecto de inversiones que ya se habían adquirido previamente, ¿no? Está a través de, pues, tratados de libre comercio, tratados para la protección recíproca de inversiones, etcétera, ¿no? Este, pero sí coincido tal vez el tema de perder control regulatorio
en temas que impactan a un servicio público y que impactan a las finanzas del Estado y que pueden impactar al crecimiento nacional, tanto desde la perspectiva de generación de plataformas de infraestructura para el crecimiento como de pesos y centavos, ¿no? Porque pues digo, sabemos que no sé si antes de la reestructura, sospecho que sí, pero con la reestructura por ejemplo, de Pemex y de CFE como empresas productivas del Estado y con sus subsidiarias y sus filiales, eh, pues básicamente dejaron a CFE y a Pemex en quiebra, ¿no? Eh, Cargando el Estado con ese pasivo, ¿no? Que pues eventualmente, pues mientras se pueda renegociar deuda, pues fantástico, pero esos intereses o esa deuda eventualmente la vamos a tener que pagar los contribuyentes, ¿no? Entonces también es un tema que resulta hasta cierto punto delicado, ¿no? Y decir, bueno, pues cómo podemos tratar de rescatar esto, mientras podemos mantener, no sé si, a ver, no sé, si decir soberanía energética o control sobre el sector energético, ¿no? Creo yo que es un término que me gusta un poquito más, pero sin quedar completamente a merced de los vaivenes del mercado, que luego pues, también pueden ser eh, perversos en algunos casos, ¿no? Recordemos, por ejemplo, lo que pasó con el gas natural hace unos años, con estas heladas y tormentas que hubo en Texas, ¿no? Que de repente, en cuestión de días, subió el precio del gas natural un 1400%, ¿no? Y pues bueno, pues obviamente no hay ningún mercado que lo pueda aguantar. Y pues si no tienes una autoridad ejecutiva que pueda tomar una decisión rápida de emergencia en este tipo de situaciones, pues eventualmente pues puede haber un daño, ¿no? Al mercado, pero también a la sociedad y a la nación. Entonces, a ver, entiendo perfectamente el punto, ¿no? No sé si con estos órganos constitucionalmente autónomos nos fuimos al extremo, ¿no? Y generamos también estructuras demasiado rígidas, ¿no? Que, que también podrían llegar a generar esa sobreregulación de la que yo hablaba hace un momento, ¿no? Y que también pudiera llegar a generar obstáculos para que también el propio Estado pueda funcionar en un sector en donde de todos modos tiene responsabilidades constitucionales importantes, ¿no? Se argumentó mucho, por ejemplo, con el tema de la generación de energía eléctrica renovable, ¿no? El tema de la intermitencia, ¿no? Yo creo que eso tiene salida como una sana regulación por parte del Centro Nacional de Control Energético, ¿no? Que establece quién produce cuándo y cómo, y entonces vas calculando más o menos eh, qué tipo de demanda vas a tener y con qué oferta vas a contar, y entonces pones a producir a las eólicas y a las fotovoltaicas cuando hay luz y cuando hay viento, etcétera, ¿no? Y después en la noche pones a producir tal vez las de ciclo combinado con gas natural, etcétera, y ahí lo vas campechaneando, ¿no? Pero bueno, pues eventualmente creo que el parte del mensaje es, oye, ¿por qué tengo que depender nada más de un cierto tipo de generación de energía, ¿no? Que me quita flexibilidad a mi CFE para después cumplir con mis obligaciones de transporte, transmisión y distribución de electricidad a lo largo de toda la red eléctrica nacional, ¿no? Entonces, a ver, entiendo, ¿no? esta situación. Creo que de todos modos, en este nuevo reacomodo va a ser necesario que haya un cierto grado de autonomía, simplemente para garantizar la viabilidad de la participación del sector privado, sea nacional o extranjero, ¿no? Y pues garantizar las condiciones de inversión, ¿no? Con el objetivo de que pues se pueda hacer negocios en México. Pero yo creo que también, o sea, tiene que ser como lo hemos platicado ya alguna vez, tú y yo, Javier, en condiciones justas, ¿no? Y en condiciones en donde, pues, sí haya un beneficio económico para el sector privado, ¿no? Pero que, pues, no lleguen y básicamente, este, saqueen al país, ¿no? O simplemente eh, le carguen al Estado, la factura y ellos nada más
ahora sí que se lleven la dama, ¿no? Claro. Muchísimas gracias, querido Raúl Pérez Johnston. Ha sido una plática estupenda. La intervención de Javier también ha sido muy importante en preguntas muy focalizadas a temas de geopolítica, política económica o economía política, decía Javier. Bien, pues creo que con esto concluimos nuestra sesión del día de hoy. Tienes la puerta abierta, estás invitado permanentemente, querido Raúl Pérez Johnston, para que nos sigan compartiendo temas de interés para nuestro colegio. Y bueno, sin más, me voy a permitir, si no hay alguna otra pregunta o intervención de alguien que esté en la sala, me voy a permitir leer. Querida consejera, disculpen que no pueda poner mi cámara, casi no sé por qué se me fundió un foco, entonces Adelante, adelante, por favor, Amarande. eh, Está si me escuchan, hola, muy buen día a todos. Antes que nada, un reconocimiento al doctor Raúl Pérez Johnston, Johnston, perdón, tan interesante su plática y ojalá, doctor, que también para la Comisión de Jóvenes nos pueda acompañar para dar alguna plática sobre pues, sus temas, no una capacitación. Pero pues le agradezco mucho y le mando un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo. Encantado, Amarante, cuenta con ello. Muchas gracias. Que tenga una hermosa noche. Muchas gracias por esta plática. Gracias igualmente. Y nada más, si me permites un último comentario, Cristina, nada más para cerrar la plática. Bueno, ya pasó un mes y medio de la publicación de esta reforma. Eso quiere decir que vamos más o menos como a la mitad del plazo de los 90 días naturales que establecen los transitorios. Pero yo lo que instaría a todos es que forcemos una discusión seria sobre estos temas, ¿no? Como lo hemos podido platicar, son temas delicados, son temas complicados, son temas muy técnicos, son temas que tienen una importancia y un impacto real en el funcionamiento no solo de los mercados, sino incluso de nuestra propia democracia. Y pues ha habido temas muy importantes en donde el Congreso se ha tardado hasta 10 años en emitir legislación a la que estaba sujeta a término constitucional. Yo lo que digo es, no por cumplir con el plazo, apresuremos una discusión que merece ser pensada, que merece ser, ¿cómo se llama? Que merece ser reflexionada, discutida, sopesada, ¿no? Los transitorios establecen que mientras no se no entren en vigor la legislación secundaria, van a seguir funcionando los organismos constitucionales autónomos que están, entonces no desaparecen las funciones y yo diría, mientras eso sucede, tengamos una discusión a la altura de lo que este país se merece, ¿no? totalmente de acuerdo, querido Raúl. Nada más anuncio comento el caso, traigo el caso de la extinta Secretaría de la Función Pública, desaparecida en el gobierno a través de un decreto en el gobierno del presidente Vicente Fox y que está pendiente de un transitorio. Sin embargo, seguimos con esa Secretaría de la Función Pública. Por alguna razón no se han actualizado los supuestos para su extinción y sigue viva, ¿no? Por así decirlo. Muy bien, querido Raúl, pues te agradezco mucho tu participación. Me voy a permitir leer el reconocimiento que te otorga nuestro colegio. La Orden Mexicana Colegio de la Abogacía otorga el presente reconocimiento al doctor Raúl Pérez Johnston por su extraordinaria participación como ponente en la conferencia Reforma en materia de simplificación administrativa y la desaparición o transformación de los organismos constitucionales autónomos. Se otorga este reconocimiento el día 24 de enero del 2025. Muchísimas gracias, querido Raúl. Te agradecemos esta plática. Muchísimas gracias. Gracias a todos por acompañarnos.